Hola y bienvenido a este canal. Bueno, en este video y dándole continuidad al video anterior que hablaba de conductores, ¿sí? Ahora vamos a hablar de resistividad y lógicamente la inversa de resistividad es la conductancia, ¿sí? Decíamos en el video anterior que no existe conductor perfecto, todo conductor tiene un grado de resistividad. Lógicamente vamos a tener, si tenemos una alta conductancia tendremos una baja resistividad. Si tenemos una alta resistividad, lógicamente tendremos una baja conductancia, ¿sí? Yo ahí tengo dibujado un pequeño circuito simple con una fuente, una llave y una resistencia de carga. Y además del conductor que ya tiene su propia resistencia. Supongamos que esta imagen es el producto de poner un microscopio. Veríamos una estructura metálica, en este caso de cobre, ¿sí? Que decíamos que era cúbica centrada, ¿sí? Esto sería un conjuntito apenas de 6 átomos, ¿sí? De cobre. Y decíamos que los electrones delocalizados se están moviendo de forma, digamos, aleatoria, ¿sí? Por toda esta superficie. Son los electrones de valencia de la última capa que forman las nubes. La nube que mantiene esto, digamos, unido. Eso es lo que genera la unión metálica. Y aquí están más o menos ejemplificados. Estos electrones se estarían moviendo, ¿sí? Ahora, incluso se estaría moviendo mucho más si la temperatura aumentase, ¿sí? Porque es también un factor determinante la temperatura. Lógicamente le va a incorporar más energía a ese movimiento de los electrones y se van a mover de una forma mucho más grande, y eso va a generar una alta resistencia, ¿sí? En la medida que aumentamos la temperatura, la resistencia también es una función directa, va a ir aumentando. Por eso es que enfriamos los circuitos electrónicos, porque lógicamente depende la resistencia de los materiales justamente de la temperatura. Supongamos que cerramos el circuito y bueno, este potencial, también hablábamos de la circulación real de la corriente, los electrones estarían circulando en este sentido, y también hablamos de lo que era el sentido convencional y por qué. Pero bueno, acá tenemos que sí o sí basarnos en lo que pasa realmente. Los electrones van en este sentido. En este otro sentido es el campo eléctrico, ¿sí? El que genera esta corriente real. Lógicamente se va a producir, ¿sí? Se van a estar moviendo, en este caso para allá, porque van a seguir este circuito. Se van a estar moviendo violentamente cuando le pongamos un campo eléctrico, que seguimos el circuito, el campo estaría de este lado, ¿sí? Entonces generaríamos una corriente de electrones. En la medida que se vayan desplazando esos electrones de valencia, incluso los electrones que se puedan ir desprendiendo de los últimos niveles energéticos, se irán desplazando, y esos huecos serán rellenados con los electrones que son producidos en esta fuente electromotriz, una batería, de forma química en el caso de una batería, o si no de forma electromecánica. Esas dos cosas las voy a hacer videos puntuales para poder hablar justamente de lo que son las fuentes, ¿sí? Pero ahora, bueno, tenemos un potencial, una diferencia de potencia, la aplicamos al cerrar el circuito y vamos a tener un flujo o una corriente de electrones. Que van a estar chocando no solamente entre sí, sino también con las mismas estructuras atómicas. Y eso es lo que conforma la resistividad del material. Y es en eso que nos vamos a dedicar en este video, a hablar de ese tema. Yo te invito a usar el raciocinio para que no te acuerdes las fórmulas de memoria, ¿sí? La resistividad lo podés encontrar en tablas, yo me las acuerdo de memoria. La del cobre es 0.0172, es ohm por milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? Esto es a 20 grados centígrados. Eso es a 20 grados centígrados. Y ahora te invito a pensar un poquito. Si el conductor es demasiado largo, ¿la resistencia aumentaría
o bajaría? Lógicamente, si el conductor es demasiado largo, la resistencia también va a ser grande, ¿sí? La resistencia, ya lo vamos a ver en el próximo video, cuando hablemos de la ley de Ohm, se establece como el omega, ¿sí? Que es la O del alfabeto griego, en honor a George Simon Ohm, ¿sí? La resistencia también sería grande. Si es grande la longitud, la resistencia es una función directa y también sería grande, ¿sí? Y la sección, marcada que la podemos determinar como área, si la sección es grande, la resistencia también será mayor. O sea, si el área del conductor es mayor, imagínate un caño finito y un caño grande. ¿Cuál de los dos ofrece más resistencia? Lógicamente el pequeño. Si el área es grande, entonces la resistencia será menor, ¿sí? El área es una función inversa de la resistividad. Ahora, vamos a calcular, para poner esto, primero vamos a diseñar la fórmula, ¿sí? Para después calcular la resistencia de un conductor, ¿sí? La resistividad que es 0.0172 se describe con la letra Rho, la letra griega Rho, ¿sí? Esta es la letra griega Rho. Entonces tendríamos que la resistencia es igual a Rho, ¿sí? Que Rho habíamos hablado que era Ohm por milímetro cuadrado sobre metro, esto es por, ¿sí? Decimos que la longitud era una función directa de la resistencia, entonces irá acá arriba, y que el área era una función inversa, entonces lo ponemos aquí abajo, ¿sí? Mirá qué fácil que hicimos la fórmula. Ahora vamos a reemplazar, vamos a imaginar, a ver, un conductor de 2 milímetros de sección, ¿sí? Y que tenga unos 500 metros de longitud. Esto es en metro y esto es en milímetros cuadrados. Hoy ya vienen los cables ya, digamos, con la medida de la sección, pero si no lo tiene, simplemente medís el diámetro, ¿sí? Lo dividís por 2 porque la mitad es el radio y haces pi por radio al cuadrado, ¿sí? Eso es la sección. Bien, pero hoy vas al mercado y decís, bueno, yo quiero tantos metros de cable de 2 milímetros, de 1,5, de 5, de 4, de 6, de 5 no viene, me disculpan. Bien, vamos a calcular cuánta resistencia tiene este cable. El material es el cobre, ¿sí? Esto es de cobre, las tablas están en la internet, así que las podés buscar sin problema. Y entonces vamos a reemplazar. Decimos que la resistencia es igual a 0.0172 por, ¿sí? Aquí tenemos 500 sobre 2. ¿500 qué? Metros. 2 qué? Milímetros cuadrados, ¿sí? Metros, milímetros cuadrados, ¿sí? Me disculpan, no tengo el calculador a mano, lo vamos a hacer a mano. 500 por 0.0172, 510. Bien. Tenemos 8, 6 y 0. Corremos la coma, 4 lugares. 1, 2, 3, 4 lugares. Sería, resistencia es igual a 8.6 sobre ¿qué? Sobre 2. ¿Sí? Esta división es bien sencilla. En tanto que resistencia va a ser 4.3 ohmios. ¿Sí? Bueno, a través de esto aquí también le estamos dando introducción
a un tema que vamos a tocar en el próximo video, que es la ley de Ohm, ¿sí? George Simmons Ohm se pasó, digamos, se lo reconoce por haber justamente estudiado estos temas de la resistividad y la conductividad o la conductancia de un conductor, ¿sí? Bueno, tanto que hoy las resistencias llevan, digamos, esto es la O del alfabeto griego, por eso se le pone la omega, ¿sí? Y están justamente en honor a George Simmons Ohm, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que un conductor de 2 milímetros de 500 metros va a tener una resistencia de 4.3 ohmios, ¿sí? Y bueno, eso nos va a servir, un dato muy importante que nos va a servir para un número de cosas, para poder calcular caídas de tensión, etc. Y bueno, también hablábamos de conductividad. La conductividad, y vi el otro día algo muy gracioso, la designan con una letra omega al revés y le ponen mo, ¿sí? Es como Ohm pero al revés. Es bastante gracioso. Pero bueno, la conductividad media es igual a la inversa de la resistividad, ¿sí? O la mho es una función inversa de la resistividad, ¿sí? Es muy simple calcularlo y eso es un coeficiente. En el caso del cobre es 0.5958, ¿sí? Y como te decía, mientras mejor conductor sea, un poquito mejor va a ser este valor, ¿sí? En el caso de la tabla, el que está antes es la plata y el que está después es el oro, ¿sí? Y bueno, hay un nuevo conductor que es como es el grafeno, pero todavía no está en el mercado. No te podés ir a la casa de electricidad y decir, bueno, dame un conductor de grafeno porque se te van a reír en la cara. Así que bueno, eso es un poco así. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y bueno, justamente eso te va a servir mucho. Aquí ya te dejo, si querés, las fórmulas. Resistencia es igual a Rho, ya sabés lo que es Rho, que es ohm por milímetro cuadrado sobre metro, y esto es por longitud del conductor y sobre el área. Esto es el metro y esto es el milímetro cuadrado, ¿sí? Y que bueno, la conductancia o K es igual a la inversa de Rho, ¿sí? Eso lo puedes sacar fácilmente. Ojalá que te haya servido y en el próximo video vamos a estar viendo directamente lo que es la ley de Ohm. Un abrazo y hasta la próxima.